Buenas tardes, profesor José Gianmarco Sánchez Quino. Mi nombre es Fran Jonathan Flores Cruz, estudiante de la carrera de Electricidad Industrial en Senati, cursando el quinto semestre. El día de hoy le voy a explicar sobre lo que básicamente trata el entregable final del curso de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que lleva como título Energía fotovoltaica en una vivienda unifamiliar. Empezamos con el punto uno, que es información. Identifica la problemática del caso práctico propuesto. En este proyecto se identificó la necesidad de contar con una fuente de energía alternativa para una vivienda unifamiliar. Esto se debe al incremento del consumo eléctrico y a la búsqueda de una solución más eficiente y sostenible. Por ello se propone el uso de un sistema fotovoltaico que permite aprovechar la energía solar para generar electricidad y reducir la dependencia de la red convencional. Identifica propuesta de solución y evidencias. La solución propuesta consiste en diseñar e instalar un sistema fotovoltaico para abastecer la demanda energética de la casa de campo. Primero se calculó el consumo total de energía y apliqué un factor de seguridad del 25% para obtener la demanda diaria de diseño. Con esos datos ya y considerando las 4.5 horas solar pico, se determinó la cantidad de paneles solares necesarios y la capacidad adecuada del banco de baterías para garantizar energía durante la noche o días nublados, sin afectar a su vida útil. Como sustento técnico, se elaboró una memoria de cálculo donde se justifican matemáticamente todos los componentes seleccionados. Además, se realizó el esquema de conexiones y el diagrama unifilar del sistema. Respuestas a preguntas guía. Consta de 5. La primera respuesta hacia la pregunta 1 sería: si los componentes del sistema fotovoltaico están subdimensionados, no producirán suficiente energía y pueden dañarse por sobrecarga o uso excesivo. En cambio, si están sobredimensionados, el sistema funcionará bien, pero tendrá un costo económico innecesariamente alto. Eh, Respuesta a la pregunta 2: el factor HSP, hora solar pico, ayuda a calcular cuánta energía solar se puede aprovechar en una zona. Mientras mayor sea el HSP, menos paneles solares se necesitarán para producir la misma cantidad de energía. Respecto a la pregunta 3, el factor de seguridad es importante porque compensa pérdida de energía en cables, baterías e inversor, asegurando que el sistema funcione de manera estable y confiable. Pregunta 4. Para elegir un inversor se debe considerar el tipo de onda, la potencia continua y la potencia de arranque. Un inversor de onda senoidal pura protege equipos sensibles y soporta el arranque de motores como el de la nevera. Pregunta 5. La autonomía del sistema se puede mejorar usando los equipos de mayor consumo durante las horas de más sol y reduciendo el gasto innecesario de energía, especialmente en la nevera y otros electrodomésticos. Bien, en el punto 2 tenemos la planificación del trabajo, que como se puede observar, he dividido entre actividades y lo que sería la fecha del cronograma, tal y como lo he ido realizando en el transcurso del tiempo. Tenemos las 10 actividades a realizar en este entregable, eh, con su respectiva marca de qué día lo he estado realizando. Tenemos lo que es la lista de recursos necesarios en máquinas y equipos, descripción y cantidad, los módulos fotovoltaicos, 2 unidades, banco de baterías de ciclo profundo, el regulador de carga solar MPPT, inversor de corriente de onda senoidal pura, tablero de distribución eléctrica. Herramientas e instrumentos, igualmente tenemos el multímetro digital, la pinza amperemétrica, juego de destornilladores aislados. En materiales e insumos, cable eléctrico solar de cobre, cable eléctrico vulcanizado, conectores tipo MC4, tubería plástica de cloruro de polvinillo pesado. Como punto 3 tenemos decidir propuesta.
La propuesta técnica consiste en implementar un sistema fotovoltaico autónomo de 24 voltios para abastecer la energía eléctrica de la vivienda. El sistema fue diseñado a partir de un consumo diario de 1945 watts, al que se agregó un 25% de seguridad, obteniendo una demanda final de 2.431.5 watts horas diarios. Para cubrir esta demanda se seleccionaron dos paneles solares monocristalinos de 625 watt pico, capaces de aprovechar las 4.5 horas solar pico de la zona y garantizar un suministro estable de energía. El almacenamiento de energía se realiza mediante dos baterías gel de 12 voltios y 200 amperios hora, conectadas en serie, formando un banco de 24 voltios, lo que permite alimentar la vivienda durante la noche o cuando exista poca radiación solar. Además, incorporó un inversor de onda senoidal pura de 1200 watts con capacidad de sobrecarga de 2400, asegurando el funcionamiento seguro y estable de equipos como la lacto, televisor y la nevera pequeña. Bien, procedimos al paso 4, que sería ejecutar. Este paso consta de un recuadro de 10 pasos con sus respectivas normas técnicas. El primero sería el cálculo del consumo diario total. Se calculó el consumo de todos los equipos eléctricos de la vivienda para conocer la energía necesaria del sistema fotovoltaico. La demanda total obtenida fue de 1945 watts hora por día. En normas técnicas tenemos Código Nacional de Electricidad, Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también ISO 14001. En el paso 2, consideración del factor de seguridad. Se agregó un margen de seguridad del 25% para compensar pérdidas eléctricas y variaciones del sistema. La energía final del diseño fue de 2.431.25 watts horas diario. En normas técnicas NTP 399.010 y Ley General del Ambiente 28611. En el paso 3, cálculo de los paneles solares, se determinó la potencia necesaria del sistema y se seleccionaron dos paneles solares monocristalinos de 625 watts pico conectados en paralelo para trabajar a 24 voltios. Normas IEC 612, norma de seguridad en trabajo en altura y reglamento nacional de edificaciones. Paso 4, cálculo de la batería. Se calculó la capacidad del banco de baterías considerando una descarga máxima del 50%. Se usaron dos baterías gel de 12 voltios y 200 amperios hora conectadas en serie para obtener 24 voltios. Normas IEC 614-27, IPERC y Directiva de Manejo de Residuos Electrónicos. Paso 5, selección del inversor y regulador de carga. Se eligió un regulador MPPT de 80 amperios y un inversor de onda senoidal pura de 1200 watts, adecuados para alimentar la carga de la vivienda. Normas IEC 62109, norma peruana de baja tensión y estándar ambiental de emisiones y ruidos. Paso 6, ubicación y montaje de los paneles solares. Los paneles fueron instalados sobre el techo con una estructura metálica y orientación adecuada para aprovechar mejor la radiación solar. Normas IEC 62446, uso de arnés y correcta disposición de residuos. Paso 7, instalación del regulador de carga. El regulador MPPT instalado en un área ventilada y conectado primero al banco de baterías y luego a los paneles solares. Normas Código Nacional de Electricidad, uso de guantes dieléctricos y norma de orden y limpieza. Paso 8, conexión de la batería y medidas de seguridad. Las baterías se conectan en serie para formar un banco de 24 voltios y se instaló protección termomagnética para evitar fallas eléctricas. Normas IEC 60986, uso de lentes de seguridad y protocolo ambiental contra derrames químicos. Paso 9, instalación del inversor. El inversor se instaló cerca de las baterías y se conectó al tablero eléctrico de la vivienda con puesta a tierra para mayor seguridad.
Normas, Código Nacional de Electricidad, uso de guantes dieléctricos y normas de orden y limpieza. Normas IEC 62040, uso de calzado dieléctrico y manejo adecuado de residuos metálicos. Y paso 10, prueba del sistema y verificación. Se realizaron pruebas de voltaje y funcionamiento para comprobar que las lámparas, televisor, lacto y nevera trabajen correctamente sin sobrecargas. Normas IEC 60364, procedimiento Loto y monitoreo de eficiencia ambiental. Bien, seguimos con lo que son los cálculos. Cálculo de la demanda energética. En esta parte realicé el cálculo de la demanda energética de la vivienda. Primero identifiqué todos los equipos eléctricos que van a utilizarse, como focos, televisor, refrigeradoras y otros aparatos. Después multipliqué la potencia de cada equipo expresada en watts por las horas de uso diario. Con esto tuve el consumo diario en watts hora. Luego sumé todos los consumos individuales para conocer la demanda energética total que necesita la vivienda por día. El cálculo de la cantidad de paneles solares. Realicé el cálculo de los paneles solares tomando la demanda energética obtenida anteriormente y la dividí entre las horas solares pico disponibles. También consideré un margen de seguridad para compensar pérdidas del sistema y asegurar un funcionamiento más estable. Con ese resultado pude determinar la potencia total necesaria y la cantidad de paneles que se deben instalar. Cálculo de baterías. Luego, después de lo anterior, calculé el banco de baterías cuya función es almacenar la energía producida por los paneles. Para realizar este cálculo tomé la energía requerida por la vivienda, el voltaje del sistema y la autonomía deseada. Es decir, el tiempo que el sistema puede reaccionar sin recibir energía solar. Después consideré el porcentaje de descarga permitido de las baterías para evitar dañarlas y finalmente obtuve la capacidad necesaria. Cálculo del inversor. Para seleccionar el inversor tomé la suma de las potencias de los equipos que podrían funcionar al mismo tiempo. Después agregué un margen de seguridad para cubrir posibles picos de arranque y evitar que el equipo trabaje al límite. De esta manera se determinó la potencia adecuada del inversor para convertir la corriente continua en corriente alterna. Tenemos lo que serían las características técnicas del inversor seleccionado, así como igualmente del anterior de las baterías. Eh, Tenemos lo que es su potencia nominal continua, potencia de pico máxima, voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida. Ahora seguimos con lo que sería el cálculo del regulador de carga. En el cálculo del regulador de carga tomé como referencia la corriente generada por los paneles solares. Para obtener esto y dividir la potencia total de los paneles entre el voltaje del sistema y añadí un margen de seguridad para evitar sobrecargas. Con ese valor seleccioné un regulador adecuado que pueda soportar la corriente requerida y proteger el sistema. También tenemos lo que serían sus características técnicas. Bien, en este paso tenemos lo que sería el diagrama de la distribución de dichos componentes. Como podemos observar, están los dos paneles, el controlador de carga, el banco de baterías de 12 voltios cada uno, que en total darían 24 voltios, el inversor de voltaje, entrada DC y salida AC. Tenemos lo que serían las cargas, las lámparas, el televisor, la lacto, la nevera. Vemos cómo están distribuidos en lo que sería la vivienda unifilar. Bien, seguimos con lo que sería el diagrama de K-decimal. El proceso inicia con los paneles solares que captan la energía proveniente del sol y generan corriente continua. Esa energía pasa hacia el regulador de carga, cuya función es controlar y proteger el paso de energía hacia las baterías. Luego las baterías almacenan la energía para poder utilizarla cuando no necesitan radiación solar. Después del inversor,
es el que se encarga de recibir la corriente continua, almacenarla y por consiguiente la convierte en corriente alterna, que es utilizada para los equipos eléctricos de la vivienda. Finalmente, las cargas o dispositivos que vemos acá, iluminación LED, televisor, computadora, nevera, reciben la energía necesaria para su correcto funcionamiento. Como podemos observar, por acá tenemos también lo que sería la leyenda descriptiva. Tenemos lo que es el interruptor termomagnético monofásico, positivo y negativo, línea y neutro, el panel solar de 625 watt pico, las baterías que sumadas dan 24 voltios y 200 amperios horas, el controlador de carga y finalmente el inversor 24 voltios con salida de 220 voltios AC. Muchas gracias por su atención respecto a mi explicación del entregable final de dicho curso.